Mi nombre es Aurelio. Tengo 75 años y hoy quiero abrirte mi corazón. ¿Sabes qué? A veces, la traición más profunda no viene de un extraño, sino de aquellos a quienes más amamos. Me partió el alma en 1000 pedazos cuando en medio de una noche de incertidumbres y sondas, escuché a mi hijo gritar en el hospital: «Eres una vergüenza», como si esas palabras pudieran repetirse y dar lo mismo que mi atroz desesperación. Estaba allí, acostado en esa cama blanca, que parecía más una prisión que un lugar de sanación. El ruido de los monitores sonaba como un eco distante, un recordatorio del frágil hilo que sostenía mi vida. Cada pitido resonaba en mi cabeza, recordándome cuánto había entregado por mi familia, cuánto había sacrificado para que ellos jamás tuvieran que enfrentar la muerte solo. Y ahí estaba yo, sintiendo cómo la tristeza se colaba en mis huesos como un frío invernal. La estéril fragancia del desinfectante flotaba en el aire, mezclándose con mis propios recuerdos. El dolor que me causaron aquellas palabras no solo era físico, sino que se me clavó en el pecho como un cuchillo oxidado. Mientras yo luchaba por mi vida, luchaba por mantener mi dignidad. ¿Te imaginas lo que es escuchar que tu propio hijo, el niño que solía llamarme héroe, ahora me llamaba inútil? El mismo que yo había guiado por senderos de desconfianza y temor, ahora me trataba como un extraño, un traidor a su bienestar. ¿Qué había hecho yo para merecer eso? Afuera, el mundo seguía girando, pero en mi interior, todo parecía estar hecho añicos. La humillación me consumía. Me dejaba en un estado de vulnerabilidad nunca antes experimentado. La mirada de mi nuera, cargada de desdén, y la de mis nietos, llenas de incredulidad, eran un recordatorio constante de que ya no pertenecía a ese círculo de amor incondicional. Mi alma necesitaba ayuda, sanación, pero la soledad me envolvía. Pero lo que él no sabía es que yo tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Mira, no pretendo ser un héroe, simplemente soy un hombre que aprendió por las malas que la vida a veces te lanza las peores cartas en el momento más inopinado. Un testamento, sí, un simple papel en un lugar secreto, donde había puesto mi vida y mis decisiones, estaba allí esperando su momento. Ese documento contenía no solo mis últimos deseos, sino el reconocimiento de todo lo que había hecho por y para ellos. Así que, con las palabras de mi hijo resonando en mis oídos como un tambor de guerra, sentí que la vida me daba otra oportunidad. Comprendí que si quería renacer de mis cenizas, debía enfrentar su traición. Y ahí estaba yo, decidido a convertir ese dolor en una historia de redención. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de esta historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te has sentido solo en medio de tu propia familia? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, y juntos buscaremos la respuesta a esta incógnita, porque a veces el camino hacia la redención empieza en el lugar más oscuro. Para que entiendas por qué me dolió tanto, tengo que contarte quién fui yo antes. Yo no siempre fui este hombre herido en una cama de hospital, lleno de tristeza y desconfianza. No, yo era un hombre de sueños y esperanzas, un hombre que comenzó con poco y que luchó con toda su fuerza para construir un futuro para su familia. Nací en un pueblito humilde, donde la vida se ganaba a pulso, donde cada día era una batalla por sobrevivir. Mis padres, hombres y mujeres de trabajo duro, me enseñaron que el sudor en la frente es la moneda que se necesita para forjar una vida digna. Así, con ellos de ejemplo, yo me prometí a mí mismo que jamás dejaría que el sacrificio fuera en vano. En una de las fiestas del pueblo, conocí a la mujer que cambiaría mi vida. Se llamaba Rosa, una mujer hermosa,
con una risa que iluminaba incluso los días más nublados. Era dulce, con una bondad genuina que me cautivó desde el primer momento. Sus ojos brillaban como estrellas en la noche, y esa luz se convirtió en mi ancla moral. Cuando decidí casarme con ella, fui el hombre más feliz del mundo. Creíamos en la vida, en los sueños y sobre todo en la familia. Pero los años no fueron fáciles. Desde el principio supe que debía poner el hombro y trabajar arduamente. Así que mira, te voy a contar algo. Trabajé turnos dobles en la construcción, levantando casas como quien construye castillos de arena, sin descanso. Vendí mi única posesión, de valor, mi viejo automóvil, para poder comprarle a nuestro hijo su primer par de zapatos. Comía frijoles y tortillas para asegurarme de que él comiera carne y tuviera algo nutritivo en su plato. Recuerdo las noches pasadas en vela, cansado y adolorido, pero siempre con el pensamiento de que estaba construyendo un futuro. Ahí estaba yo, mezclando cemento y cargando ladrillos, como si cada bloque que ponía en su lugar fuera una promesa de amor hacia mi familia. Más tarde, cuando finalmente logré levantar nuestra casa, cada ladrillo tenía su historia, cada grieta un sacrificio. Construí esa casa ladrillo por ladrillo, encerado que tuviéramos un hogar donde pudiéramos reír y soñar juntos como familia. Así pasé los años, viendo a mi hijo crecer. Con cada pequeño avance, con cada logro, mi corazón se llenaba de orgullo. Lo llevaba al parque, lo ayudaba con sus tareas y siempre estaba allí para apoyar sus sueños. Y cada vez que lo escuchaba decir, «Papá, quiero ser como tú», se me partía el alma de felicidad. Era como si cada esfuerzo, cada lágrima, cada sacrificio valiera la pena. Pero a medida que fue creciendo, también lo hicieron mis temores. Alguna vez me pregunto si mis sacrificios fueron suficientes, si podría haber hecho más. Recuerdo una tarde en el jardín, cuando él me miró con esos ojos llenos de admiración, mientras le contaba sobre mis sueños de joven. ¿Te das cuenta? Ese mismo niño, el que me llamaba héroe, ahora es el que me grita en un hospital, «Eres una vergüenza». ¿Qué sucedió entre esos días de juegos y risas y ese momento crudo de traición? La transformación fue tan repentina que ni siquiera tuve tiempo de prepararme para ello. Las palabras de mi hijo resonaban en mi mente como un eco desgarrador que me rompía por dentro. El orgullo y el amor que sentía por él se desgastaron con cada golpe de esa cruel realidad. Me partió el alma en 1000 pedazos ver cómo la persona por la que había sacrificado tanto podía restregarme mis propios sacrificios y renderme impotente. La traición era un cuchillo oxidado, y yo estaba hecho trizas. Miré en silencio las paredes de aquel hospital, esas paredes que en algún momento fueron testigo de mis anhelos. Recorría mis recuerdos con nostalgia mientras la humillación me envolvía, y mi mente viajaba en un torbellino de emociones. ¿Cuántas veces lo había levantado cuando caía? ¿Cuántas veces había creído en él cuando él mismo dudaba? Y ahí estaba yo, sintiendo que era un extraño en casa, en mi propia familia. Pero a pesar de todo, tenía que buscar la esperanza. Aún había una luz en este oscuro túnel. La rosa que yacía en mi corazón también me recordaba la fuerza que siempre había tenido, ese mismo amor que me impulsaba a seguir adelante. ¿Y te das cuenta? ¿Qué sentido tiene haber luchado tanto si al final este hermoso hogar se volvía en mi contra? Más allá del dolor, había un juramento que parecía olvidado y que ansiaba recuperar. Esas memorias, esos sacrificios y el amor por mi hijo son los hilos que, entrelazados con traiciones y desgracias, tejen esta compleja historia de un hombre que nunca dejó de luchar por su familia. Al mirar atrás, me siento perseguido por la injusticia, en la medida donde tantos años de amor y sacrificio ahora se contraponen a la traición. Pero ¿sabes qué? Estoy decidido a dar la vuelta a esta historia y buscar la redención que tanto anhelo.
Era como una enfermedad, silenciosa, un desgaste que se aferraba a la madera de mi vida familiar, pudriéndola poco a poco. No hubo un solo momento que marcara el inicio de este deterioro. Más bien, fue un proceso sutil, casi imperceptible, como esas gotas que caen incesantemente y que al final hacen su terrible trabajo. Un día, sin saber cómo ni por qué, me encontró solo en un rincón de esa casa que tanto había luchado por construir, sintiendo cómo el frío se hacía más intenso dentro de mí. Entonces entró en nuestras vidas su nuera. ¿Sabes qué? Una mujer que lucía, pulida por fuera, pero en su interior anidaba algo frío y calculador. Su actitud altanera me hacía sentir como un extraño dentro de mi propio hogar. Con el tiempo, comenzó a actuar de manera sutil, rodeando a mi hijo con un halo de desconfianza hacia mí. La mirada que me lanzaba era de esas que cortan, como un cuchillo bien afilado. Por cada sonrisa forzada aparecía un gesto despectivo que ya sabía a lo que venía. Ella me consideraba un estorbo, un simple adorno, en la vida familiar que ella había construido. Al principio pensé que tal vez era cosa de mí mismo, que quizás yo no sabía adaptarme a los cambios. Pero las microagresiones comenzaron a acumularse, y ahí estaba yo, desmoronándome desde el interior. Recuerdo, por ejemplo, una Navidad en la que decidí darle un regalo a mi nuera, algo hecho por mí, con mis propias manos. Había puesto tanto cuidado en cada detalle, desde escoger la tela al coser aquel bufanda azul que le había salido de mis entrañas, pero en lugar de apreciarlo, se rió en voz alta, como si el regalo representara alguna especie de burla. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», dijo, con esa voz melosa que me daba asco. «Te imaginas, ¿verdad?». El corazón se me partió en 1000 pedazos, y yo solo podía sonreír, atrapado entre la ira y la tristeza. Y no terminó ahí. Otro momento que se me quedó grabado fue el día de su cumpleaños. Una celebración que no solo conmemoraba su vida, sino también la unión familiar. Era un evento lleno de risas y abrazos. Pero hay algo que debes saber. Mi invitación fue omitida. Sí, como lo oyes, me encontré sentado en la sala, esperando un saludo, una palabra de afecto, pero ellos no lo hicieron. La recuerda de sus risas resonaba en mis oídos como un eco lejano, mientras una sensación de soledad se hundía en mi pecho como un ancla que pesaba cada vez más. Y ahí estaba yo, un extraño en mi propia casa, preguntándome cómo había llegado a esto. Las reuniones familiares se convirtieron en actos de teatro donde actuaba el papel de un inválido emocional, apenas recordado. Cada llamada telefónica que intentaba hacer se cortaba o, en el mejor de los casos, era respondida con indiferencia. La imagen de mi hijo volviéndose hacia su esposa, asintiendo mientras ella despedía sus palabras sobre mí, me desarmaba. ¿Cuántas veces lo vi mirar al suelo cuando le expresaba mis preocupaciones? Sus ojos, esos ojos que antes brillaban de admiración, intercambiaron su luz por una sombra de complicidad que me partió el alma. Él, mi sangre, en lugar de defenderme, eligió callar. Cada vez que ella me humillaba, la barrera se reforzaba entre nosotros. Hacía tiempo que él se había alineado con ella, como si el misterioso hilo de lealtad se hubiera roto, dejándome abandonado en una tierra hostil. Durante largas noches me preguntaba en qué momento pasé de ser su héroe, el papá que le enseñaba a andar en bicicleta, a ser el villano en su propia historia. Cada grito, cada mirada despectiva de su parte era más que un golpe, era una traición palpable que me recorría como un escalofrío. Y así día tras día,
esos microabusos se apilaron como un muro que me aislaba más y más. La tristeza se convirtió en mi compañera constante, como un viejo amigo al cual no invitaste, pero lo ves aferrándose a cada rincón de tu vida, mientras el mundo seguía girando fuera de esas paredes. Yo me sentía atrapado en un infierno personal. Es curioso pensar que de aquellos ojos que me miraban con desprecio provino un niño lleno de sueños, un niño que corría a mis brazos ansioso por aprender, por recibir amor. Se tornó en un hombre que dejaría escapar esas palabras de su boca, como si mi dignidad no tuviera valor. Me faltó coraje para gritar, para pelear por ese lugar que me había ganado, pero cada intento se sintió como si hablase con un eco. Existía un vacío entre lo que había hecho por él y cómo elegía tratarme, y la distancia se hacía ineludible. Te pregunto, amigo, ¿alguna vez experimentar ese frío en la relación con un ser querido? ¿Tan helado que hasta el aire a tu alrededor se torna pesado? ¿Te das cuenta del dolor que deja el silencio cuando debe haber amor? A veces pienso que la vida nos juega estas cartas y nos deja en la penumbra cuando más anhelamos ser vistos y escuchados. Esa fue mi realidad, una cadena de pequeñas traiciones que al final resultó en un dolor desgarrador. La figura que había sido mi apoyo en la vida, aquel niño al que le había enseñado a ser valiente, se había desvanecido en la distancia emocional de su propia familia. Pero yo todavía guardaba una chispa de esperanza. Un día esa oscuridad se volvería luz, lo prometía. No sé por dónde comenzar a sacar el dolor que llevo dentro. Te he contado lo que sentí cuando escuché a mi hijo gritarme, «Eres una vergüenza». Aquellas palabras se me clavaron en el pecho como un puñal oxidado. Y después de ese momento, todo cambió. Pero mira, quiero poner en perspectiva lo que realmente soy y cómo la imagen que ellos tienen de mí está tan alejada de la realidad. Para ellos yo soy solo un viejo pobre, un albañil ignorante que solo sabe construir muros y mezclar cemento. ¿Te das cuenta? No ven en mí el esfuerzo, las noches sin dormir, ni el sudor en la frente que me ha acompañado toda mi vida. He levantado paredes que han albergado sueños, pero ellos solo ven una figura que ocupa espacio en la casa. Esa imagen de mí, una carga económica, me duele más que cualquier enfermedad. De verdad, ahí estaba yo, sintiéndome menospreciado en mi propia casa. Pero lo que ellos no saben es que detrás de ese viejo de mirada cansada hay un hombre que ha luchado, que ha sabido hacerse de un lugar en este mundo de sacrificios. Permíteme que te cuente una historia. Hace muchos años, cuando apenas comenzaba a hacer mis pininos y el futuro se veía incierto, compré un pequeño terreno en las afueras de la ciudad. Era un lugar olvidado, rodeado de maleza, y con nada más que un viejo árbol seco al centro, pero yo lo vi distinto. Tenía la visión que nadie más tenía, y pagué cada centavo que podía reunir en aquel entonces, ahorrando unas monedas aquí, haciendo un trabajo extra allá. Ese fue el primer paso hacia mi fortuna. Con el tiempo, ese terreno adquirió un valor que nadie imaginó. Pero eso no fue suficiente. Empecé a involucrarme en algunos negocios pequeños, acciones de una empresa que los demás despreciaban. Créanme, la gente se reía de mí cuando hablaba de eso, como si estuviera soñando en voz alta. Pero yo sabía algo que ellos no. Los vientos de la fortuna suelen soplar donde menos se espera. Y ahí estaba yo, en ese camino lleno de sacrificios, haciendo de cada pequeña oportunidad una grande. Formé una sociedad secreta con un amigo viejo, un buenazo que sabía del negocio y que veía en mí la determinación que pocos tenían. Juntos, poco a poco, fuimos construyendo nuestra pequeña fortuna. ¿Y sabes qué? Siempre mantuve esto en secreto. Pensé que era lo mejor. Quería protegerlos,
darles una sorpresa. Quería que algún día, cuando las estrellas estuvieran alineadas, pudiera al fin decirles: miren, esto lo hice con amor para ustedes. Nunca se trató de mi ego, nunca quise ser adulado. Mi motivación era pura, noble. Tenía la esperanza de sorprender a mi esposa con un futuro brillante, un legado que cuidar. En momentos de alegría, en las risas entre abrazos, nunca imaginé que esta historia de amor se atravesara con tantos obstáculos. Rosa nunca llegó a saberlo, quedándose en las sombras de mis decisiones. Y hoy aquí estoy, con el corazón desgarrado al recordar que pensé compartir esta revelación en un día de celebración, no en esta fría y desoladora sala de hospital. La verdad es que, miras, el mundo es muy irónico. Ellos me abandonaron, me señalaron como una carga económica, sin saber que en mis manos tenía la solución a todos sus problemas. La gran ironía es que mientras ellos me negaban, como el viejo inútil que ocupaba el rincón de la casa, yo estaba plantando las semillas de un futuro que nunca llegaron a imaginar. Pero esa imagen de mí, esa desconfianza, ¿te das cuenta de lo desgarrador que es? Aquí estoy, sintiéndome más vacío que cuando llegué a este mundo. Así que, lecciones aprendidas y cicatrices profundas. Ahora miro hacia adelante. ¿Tendrán ellos el valor de abrirlos ojos y ver quién realmente soy? ¿Tendrán el coraje de enfrentar la verdad que he guardado con tanto celo? Juro que me gustaría verlos un día dándose cuenta de que lo que han desechado es la oportunidad de aprender y abrir sus corazones. El poder de la redención siempre está a la vuelta de la esquina. Queda mucho por contar, y quizás, solo quizás, esto sea el inicio de una nueva batalla. Así que respira hondo, querido amigo, porque estoy a punto de darle un giro a esta historia. No sé ni por dónde empezar. Quizás sí, te cuento que, aunque el mundo se la pasaba girando con su velocidad normal, yo ya sentía que algo cambiaba en el aire. Miré a mi familia de reojo, como observador de una obra de teatro, de lo más grotesca, y me di cuenta que había algo en sus gestos que era nuevo, algo que se movía como una sombra detrás de esas sonrisas que se sentían ensayadas. No fui yo quien les dio la noticia de que, tal vez, no era tan pobre como ellos pensaban. No, mira, siempre hay un chisme que vuela más rápido que la verdad. Y aquí va un ejemplo. Una tarde, mientras estaba en la sala del hospital, tratando de recordar si alguna vez había sido feliz, de repente escuché el murmullo de mi nuera hablando con mi hijo, en esos tonos que se usan para hablar de cosas íntimas, casi conspirativas. ¿Te imaginas que el viejo tiene ahorros escondidos?, le decía ella, y en ese instante mi corazón se detuvo. ¿Cómo podían haber llegado a esa conclusión? Cada centavo que había ganado con esfuerzo estaba destinado a ellos, pero se me hacía chiquito cuando las miradas desenfrenadas de especulación empezaron a aparecer. Al principio, se movían como buitres. Y ya ¿sabes qué? Ellos esperaban a que el viejo se fuera, para poder devorar lo que quedara. Me partió el alma en 1000 pedazos escuchar las risas apagadas y los abrazos que se sentían calculados, como si no importara cuánto amor había puesto en cada ladrillo de nuestra casa. Aquellos abrazos antes eran un refugio, pero ahora eran pura fachada. Tenían ese aire de, oh, pobre viejo, mira lo que le ha pasado, acentuado por esa voz melosa que no había escuchado en años. Era como si, por arte de magia, los sentimientos habían sido reemplazados por un cálculo frío y cruel. Y ahí estaba yo, recibiendo aquellas sonrisas que nunca llegaban a los ojos, como si estuvieran usando una máscara. Con cada encuentro, sus gestos se volvían más evidentes. «Papá, deberías pensar en un testamento», dijo mi hijo un día, con esa seguridad que me hizo sentir como un estúpido.
Nos gustaría ayudarte a manejar tus finanzas. Tú sabes, en estos tiempos difíciles. Te lo cuento y aún me da risa el cinismo. ¿Te das cuenta? Esa especie de trato, que parecía un abrazo, ahora era un puñal en la espalda. Se ofrecían a hacerme ver lo que sería mejor, como si eso no fuese su forma de acercarse a la bolsa que siempre había latido para ellos, una bolsa que nunca había estado tan llena. Con el pasar del tiempo, se volvieron más asfixiantes. Propusieron ideas a raudales. ¿Por qué no vendes la casa y te quedas con nosotros? Así podríamos invertir juntos, decía mi nuera, con esos ojos que brillaban de codicia. Imagínate lo bien que estaríamos todos juntos, haciendo un negocio de familia. En ese momento, fue como si el aire se volviera denso, frío, y con cada oferta sentía que la soledad se hacía aún más palpable. ¿Te imaginas? Ellos querían el mejor cuarto de la casa como si eso fuese algún tipo de premio. La cocina donde las risas solían brotar se convertía en un campo de batalla por controlar mis últimos ahorros. Las propuestas no eran más que una trampa disfrazada de cariño. De verdad que lo poco que daba en mi corazón se sentía como si fuera un río que se secaba poco a poco, hasta que llegó el día final. La confirmación de que todo lo que había temido era cierto. Me encontraba escondido, pero no de ellos. No. Estaba buscando la libertad. Una noche, en un rincón del piso, escuché conversaciones a espaldas mías. Esa misma conversación que había temido encontrar. Con un poco más, podemos dejarlo en una situación que lo haga incapaz de decidir. Decía mi hijo con un tono de voz que no le había escuchado nunca. Cada palabra era un golpe directo al corazón, un eco de lo que había construido y perdido. En ese momento, la máscara cayó de sus rostros, y me di cuenta de que este teatro familiar no era un juego, sino un complot bien orquestado. No estaba ahí para ser el patriarca, sino una simple marioneta de sus deseos. En ese instante escuché la verdad amarga y cruda. Solo necesitamos un poco de tiempo para hacerle ver que ya no es capaz. Créeme, se me clavó en el pecho como un cuchillo oxidado. Desde ese momento, supe que no quedaba nada por lo que luchar. El único camino que me quedaba era el de la dignidad y la verdad. Las luces del teatro se encendían y se apagaban, y yo era el que siempre había creído en la fuerza de la familia, pero no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Había decidido no dejarme vencer, no ahora. ¿Qué haría yo en mi lugar? ¿Te imaginas? La vida puede ser irónica, y había llegado la hora de tomar el control. Así que, con la vulnerabilidad aplastada por el odio que sentí, decidí que, al final del día, serían ellos quienes verdaderamente habrían perdido. Prepárate, amigo, porque te cuento que he decidido hacer una cena especial. La cocina a fortuna y aguacates frescos, mezcla de anhelos y recuerdos. He pasado la semana organizándolo todo. El plato que sé que les encanta, un poco de carne asada, frijoles bien sazonados, y esos tortillas que hacen que mis manos sientan el calor del hogar. La mesa está bien puesta, con los cubiertos brillando como si esperaran un banquete de reencuentro. Pero lo cierto es que esa noche no se trata solo de eso. Sé que esta será la última cena en la que compartiremos algo más que alimento. Será la cena de la verdad. El día de la reunión llega, y mientras espero a que lleguen, el ambiente se siente electrificado, como si el aire mismo supiera que algo grande está por suceder. Ellos llegan con sonrisas que no se sienten genuinas. Esas sonrisas que parecen un disfraz elaborado para ocultar las intenciones ocultas. ¿Te das cuenta? La falsedad se desliza por la habitación,
y yo, como un observador silencioso, los miro a todos. Mi hijo, a su lado la nuera, y los nietos que aún ven el mundo con inocencia. Todo se siente como un teatro familiar. Ellos creen que están actuando bien, que me engañan, pero la verdad que llevo dentro de mí es tan fuerte que ni los mejores actores podrían superarla. Nos sentamos y mientras compartimos la comida, el murmullo de la conversación parece una canción ensayada. Mis ojos recorren sus rostros, buscando alguna señal de sinceridad, pero lo único que veo son expresiones de preocupación oculta. ¿Qué estarán pensando? ¿Estarán ahí solo por lo que pueden sacar de mí? El sabor de la carne se vuelve amargo en mi boca, y aunque la mesa está llena de manjares, mi corazón se siente vacío. Cuando la cena llega a su fin, decido que es el momento. Asumo la postura digna que he perfeccionado a lo largo de mi vida. Con la voz controlada, como un río que busca salir, les digo: escuchen, tengo que hablarles de algo importante. Las risas se detienen y sus miradas se clavan en mí, expectantes, como si hubieran sentido que el aire de la sala les indicara que las cosas cambiarían. Los escuché, digo, y esas palabras caen como un trueno en una noche estrellada. Sus rostros se transforman, los ojos se abren como platos. Sé perfectamente cuáles son sus planes, añado con una calma que se siente forzada pero necesaria. La verdad está en el aire, flotando entre nosotros, y parece que las máscaras comienzan a caer. La incredulidad se apodera de ellos. Algunos se miran entre sí, temerosos de que mis palabras sean el final de su juego. Sé que no pueden creer que yo, su eterno héroe caído en desgracia, haya escuchado su vileza. Es entonces que decido poner en marcha el acto final de esta obra trágica. He cambiado mi testamento, digo con firmeza. Sus caras se enlutan, desviándose de la felicidad ignorante que intentaban mostrar. Ya no recibirán ni un centavo. Todo lo que he construido, lo que he luchado por dejarles, irá a aquellos que han tratado de mí con dignidad y respeto. Mis palabras se sienten como balas disparadas en la oscuridad. Lamento no haberte mencionado ni un nombre, pero tengo planes para quienes realmente me valoran. El silencio es palpable y el choque se convierte en furia. De repente, sus voces retumban en la habitación, me gritan, me insultan, se muestran tal como realmente son, seres codiciosos y egoístas, disfrazados de familia amorosa. Eres un viejo loco. No tienes idea de lo que hablas, clama mi hijo, su voz cargada de rabia. Cada palabra que sale de sus labios queda flotando en el aire como un eco de traición. ¿Te imaginas? El chico que solía corretear a mi lado ahora está aquí, gritando las peores injurias que un padre podría escuchar. Me partió el alma en 1000 pedazos. El odio fluye entre nosotros como un torrente salvaje, y las palabras que debían ser de amor se convierten en dagas. Nunca te importamos, solo querías que siguiéramos tus pasos. Y ahí estaba yo, enfrentando el desprecio de quienes un día llamaron al hombre papá. Mi mirada es de una dignidad fría e inquebrantable. ¿Qué sentido tiene la familia si la traición está tan cerca? Empiezo a sentir como si la rabia se convirtiera en un impulso fuerte que insisto en controlar. Escuchen bien, les digo con voz firme, llenándome de valor. Este es el final de nuestra relación, y no habrá vuelta atrás. Ustedes decidieron su camino, al despreciar no solo a su padre, sino también su legado. La avaricia los consumió, y su codicia los ha llevado a perder lo que nunca debieron dejar ir, mi amor y mi respeto. Mis palabras son un mantra que aborda su vulnerabilidad.
¿Te imaginas tener que despedirte de lo que creías era amor, amistad y familia? Es un dolor desgarrador, pero al mismo tiempo liberador. Me voy de la mesa con la fuerza de un hombre que ha pasado por el fuego y ha salido más fuerte, como un fénix renaciendo entre las cenizas. Con cada paso que doy, dejo atrás el peso de la traición y la codicia. Mi casa deja de ser un hogar para quienes tienen ojos solo para el oro. Vayan y encuentren lo que buscan, porque de aquí solo llevas tu propia deslealtad. Y así, en la crispación del momento, decido cerrarle las puertas a lo que alguna vez consideré mi mundo. Me giro y camino hacia la puerta, dejándolos atrás en el silencio profundo que sigue a la tormenta. El clamor de sus voces se vuelve eco distante, y en mi pecho, aunque hay un vacío, también hay una nueva esperanza. Salgo de esa casa. He recuperado mi dignidad, y aunque lo perdí todo, ya no me duele. Te lo digo con el corazón en la mano. La vida sigue, y lo que vendrá a continuación será el legado de aquellos que me han tratado con amor genuino. La búsqueda de redención ha comenzado, y esta vez seré yo quien escriba mi propio destino. Después de aquella tormenta, cuando las palabras de mi hijo aún resonaban en mi pecho como un eco doloroso, sentí que algo se había fragmentado dentro de mí. Pero ¿sabes qué? Esa ruptura me liberó. Una paz profunda comenzó a llenar el vacío que había dejado su traición. Estaba en un nuevo camino. Un camino hacia la libertad, no como un viejo triste, sino como un hombre por fin despierto a su verdadero ser. La pesada carga de sus expectativas ya no pesaba sobre mis hombros, y por primera vez en mucho tiempo respiré con ligereza. Comencé a ver las cosas de otra manera, y decidí que mis mejores años no podían quedar atrapados en la amarga soledad que había construido junto a ellos. Así que te cuento, me abría nuevas oportunidades, a nuevas sonrisas. La vida me ofrecía, como un bálsamo, la gratitud de aquellos que sí valoraban el amor y la calidez de un corazón sincero. Ahí estaba yo, al fin, construyendo mi nueva familia, una familia elegida. Recuerdo a doña Clara, mi vecina, una mujer de apenas 80 años, a quien siempre le gustaba contar historias de su juventud. La visité y la encontré triste, con su jardín marchito. «Mira, doña Clara, déjame ayudarte», le dije, y comenzamos a trabajar juntos, volver a ver esas flores florecer, plantando cada una con amor. Era como si yo también renaciera con ellas. Ella se iluminó, y esa sonrisa genuina llenó mi corazón. «Nunca había visto mi jardín tan bonito», me decía, y yo me sentía recompensado, como si cada pétalo que florecía fuera un fragmento de mi dignidad recuperada. Y ahí no paré. Luego conocí a un joven estudiante llamado Javier, un muchacho que soñaba con ser arquitecto, pero que apenas podía pagar su educación. Me recordó a mí mismo, lleno de anhelos y de sueños. Así que, después de tantas horas de construir paredes ajenas, decidí construir las suyas. Le di una beca, no mucho, solo un pequeño empujón, pero la felicidad en su rostro era como sol asomando en un día nublado. «Gracias, don Aurelio. No sé cómo se lo voy a devolver», me decía emocionado. «Ah, muchacho, solo sigue tus sueños. Eso es todo lo que realmente importa», le respondí. Y después estaban los ancianos de un asilo cercano, un lugar que parecía olvidado por todos, pero que estaba lleno de historias. Un jueves me aparecí con una bolsa de café y algunas galletas. Las carcajadas resonaban en esas paredes, una alegría que no había sentido en años. Conversábamos como viejos amigos y me contaban sus historias. Lloré como no había llorado desde que era niño, de la risa, sí, de alegría. Era un hogar nuevo para mí, donde cada mirada y cada abrazo era genuina. Sentía que estaba redibujando mi destino, llenándolo de amor auténtico. En contraste, las noticias de mi antigua familia llegaron, y sí, debías haber visto mi expresión.
Me llegaron rumores del divorcio de mi hijo, comentarios murmullando sobre sus problemas económicos. No se están entendiendo, decía uno. Le ha ido mal en el trabajo, comentaba otro. Y mientras lo escuchaba, no había rencor en mi corazón. No podía deleitarme con su dolor. No era esa la intención. En cambio, me sentí un poco triste, pero a la vez liberado. Había tomado una decisión, y cada elección tiene su consecuencia. Ese era su camino y el mío era muy diferente. Mis días ahora estaban llenos de significado. Por las mañanas me sentaba con un café en el parque, jugando dominó con los amigos, disfrutando de cada risa compartida. La soledad antes me consumía. Ahora, cada día era una celebración, un recordatorio del poder que tenía sobre mi propia vida. Te puedo decir que he aprendido que el amor se encuentra en los lugares más inesperados, no siempre en la sangre, sino en el corazón, donde realmente importa. Así fue como encontré mi renacimiento. Yo, un hombre que alguna vez solo construyó casas ajenas, me estoy dedicando a construir mi propia felicidad. Cada sonrisa de estos nuevos amigos es un ladrillo en el hogar que he decidido crear para mí mismo. Y créeme, me siento más fuerte que nunca, más lleno de vida y propósito. ¿Te das cuenta? Al final del día, la redención no solo se trata de perdonar, sino de valorar y aceptar la belleza de un nuevo camino. He aprendido que la vida tiene maneras extrañas de enseñarnos lecciones, y la más importante que me ha quedado es que la dignidad y el amor verdadero trascienden la sangre y el dinero. Me di cuenta de que no se trata de lo que puedes dejar en forma de herencia, sino del legado de amor, respeto y recuerdos que construyes a lo largo de los años. La traición de aquellos a quienes más amamos puede ser difícil de sobrellevar, pero también puede ser un catalizador para encontrar la paz en nosotros mismos. ¿Y a ti qué eres? Un viejo como yo. Te digo, no permitas que el abandono te consuma. Hay un mundo afuera, lleno de personas que pueden valorar tu verdad, tu amor y lo que has construido. Y para ti, joven, escucha bien, valora a tus mayores. La vida es fugaz, y lo que verdaderamente importa es el cariño que cultivamos en el camino. Tu mirada y tu amor pueden cambiar la historia de alguien. Así que te pregunto, amigo, ¿qué harías en mi lugar? Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti. Y dime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando?